Muy buenos días, hermanos, y qué privilegio enorme poder compartir con ustedes en esta mañana este tiempo con la palabra de Dios. Es tan especial para mí cada vez que puedo compartir con ustedes ahí en Tapiales, aunque sea de esta forma, de una manera virtual. Pero como saben, es muy especial para mí porque esta es la iglesia donde crecí, donde durante muchos años pude estar compartiendo con ustedes. Y entonces cada vez que tengo esta oportunidad de alguna forma de estar en contacto, para mí es muy especial. Quiero enviarles todo mi cariño, pero también de parte de Ana, mi esposa, de Natán, mi hijito, todo nuestro cariño hacia ustedes y esperamos muy pronto poder acompañarles en alguna reunión presencial y poder gozarnos de compartir un tiempo de comunión. Vivimos en un tiempo difícil en nuestro país y en el mundo entero. En un mundo en que abunda la escasez, en la que los recursos son escasos, en la que siempre falta el dinero, siempre faltan los recursos, siempre falta el tiempo. Parece que todo lo valioso siempre fuera escaso. Pero en ese contexto quiero hablarte en esta mañana acerca de la abundancia espiritual. Y especialmente de esa gracia abundante de la que nos habla la Escritura. Y quiero en este momento orar y realmente pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo con su palabra. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra y gracias por la iglesia en Tapiales. Y oro, Dios, para que bendigas a cada hermano y que al abrir en esta mañana tu palabra también nos bendigas con ella, para hablar de esta hermosa y abundante gracia tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La primera vez que encuentro la palabra gracia en la Biblia está en el libro de Génesis. Y vamos a ver un poquito ahí, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Sabes? Pablo decía que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto es lo que pasó en los días de Noé. El pecado y la maldad del hombre había llenado la tierra de tal manera que Dios había determinado un juicio universal, un diluvio que iba a venir sobre toda la tierra. Y entonces aparece Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y entonces es la primera mención en que la gracia se hace presente. Decimos que estamos en la dispensación de la gracia, pero sería más correcto decir que estamos en la dispensación de la iglesia, porque en realidad gracia hubo en todos los tiempos y habrá en todos los tiempos. Gracia hubo desde el día en que Dios puso al hombre en la tierra. Gracia hubo mostrada desde el momento en que el hombre cayó y se alejó de Dios, y Dios empezó una obra para acercarlo a Él. Y gracia hay cada vez que una persona cree y que una persona se salva. Entonces gracia habrá en toda la historia, por todos los tiempos. Pero esa gracia vino por Jesucristo. Él dice, yo vine para traer una vida abundante. Y Juan nos recuerda que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es esta gracia? Bueno, la gracia es el favor de Dios, es el favor que no merecemos. Es que Dios nos mire y se agrade de nosotros. Y cuando Dios ve a Noé, ve a un hombre perdido, a un hombre con pecado, a un hombre caído, pero a un hombre que es temeroso de él y tiene gracia. Y entonces encontramos que Dios en esa gracia va a traer salvación. Pero después vamos a ver gracia de Dios sobre un pueblo. En Oseas 14:14 va a decir el profeta, yo sanaré su rebelión. Así dijo el Señor, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Y esta es una palabra profética para el pueblo de Israel. Dios le muestra gracia a un hombre, a Noé, pero Dios luego va a mostrarle gracia a un pueblo, al pueblo de Israel. A un pueblo que no era más especial que otros pueblos, que no era diferente ni mejor, que de hecho muchas veces se muestra su incredulidad, su inmoralidad, su pecado. Pero por eso el profeta dice, hablando en el nombre de Dios, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Y después vamos a ver la gracia sobre un rey.
En Hechos vamos a ver un testimonio acerca del rey David. Dice que éste halló gracia delante de Dios. Y entonces, la gracia de Dios se manifestó en un hombre, Noé, pero después en un pueblo, y después se manifestó para un rey. Y aún una persona que en su pecado muchas veces ofendió a Dios, que vivió muchas veces en una vida que no agradó a Dios, pero que da el testimonio de la Escritura que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, y Dios tuvo gracia de él. Y finalmente, el libro de los Hechos nos cuenta la gracia de Dios sobre una iglesia. Dice, abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí estaba la iglesia comenzando, personas que creían en el Evangelio, los apóstoles predicando con fidelidad, el comienzo de una era y la gracia de Dios manifestándose en la iglesia. La bendita gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios. Cuando recorro las cartas pastorales, cuando recorro las cartas de Pablo, de Pedro, voy a encontrar distintos mandamientos. Necesitamos crecer en la gracia. Necesitamos perseverar en la gracia. Debemos encomendarnos a la gracia de Dios. Debemos estar firmes en la gracia. Debemos esforzarnos, le dice Pablo a Timoteo, en la gracia. Y Pedro termina diciendo que debemos esperar en la gracia que se nos traerá. Todo esto es la gracia. Esa gracia que se manifiesta como todas las cosas de Dios en abundancia. Pablo nos habla de las riquezas de su gracia. ¿Ves? Nunca hay una expresión en cuanto a una gracia acotada. Pablo también le dice a los corintios que Dios no nos da su gracia por medida, es decir, que no hay una gracia restringida, acotada. Él nos da todo según las riquezas de su gracia. Y esto entonces lo lleva a Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, a exaltar, a alabar a Dios por la gloria de su gracia, una gracia gloriosa. Pero ¿sabes qué? Cuando avanzan los años y empezamos el recorrido de la historia de la Iglesia, desde el siglo II en adelante, y llegamos a nuestros días, siglo XXI, ¿cómo ha cambiado la Iglesia? Qué diferente es la Iglesia. ¿Y qué ha pasado con esta gracia abundante que vemos en toda la Biblia? Que desde el primer momento en que el hombre pisa la tierra se manifiesta, que se muestra en abundancia en la persona de Jesucristo, que se derrama en abundancia en la iglesia, allí en los comienzos. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Bueno, me da la sensación que la iglesia del siglo XXI, que la iglesia de hoy, no cree en la gracia abundante. Creo que la iglesia sí ha fabricado otro concepto de gracia. Y quisiera que me des permiso en los próximos minutos para hablarte de esto. Una gracia diferente a la que veo en las Escrituras. ¿Sabes qué? En primer lugar, una gracia que no salva. ¿Cómo puede ser? Bueno, yo veo en la Escritura una gracia abundante para salvación. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, Pablo le dice a los efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Veo en la Biblia, en toda la Biblia, una gracia que abunda para salvación. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, le dice Pablo a Tito, sino por su gran misericordia. Y así vemos esta gracia que sobreabunda para la salvación en la Biblia. Pero en los días actuales pareciera que la iglesia cree en una gracia que nos salva. Vemos las iglesias cada vez luchar, predicar y tratar de encontrar formas de atraer a la gente y de hacer shows mediáticos y de hacer todas distintas actividades y eventos. Y uno ve la iglesia más como una organización que como una iglesia en el día de hoy. Una iglesia que
que tantas veces está detrás de lo espectacular. Una iglesia que a veces escuchás hablar de tantas cosas, ¿no es cierto? Escuchás hablar del Dios bueno, del Dios que te prospera, del Dios que te ama. En que tan pocas veces escuchás hablar del Evangelio y del Dios que salva, y de la necesidad de salvación, y de nuestra condición de pecado. ¿Te acordás? Pablo decía, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando no hablamos del pecado, no estamos hablando de una gracia que salva. Y yo tengo que empezar a decirte en esta mañana, la gracia que encuentro en la palabra de Dios es la gracia que salva, la gracia que te encuentra en tu pecado, la gracia que no importa qué tan lejos estés de Dios, puede ir a buscarte y puede traerte para Dios. Esa es la gracia que abunda para salvación. Pero en el día de hoy veo otra gracia, fabricada en los tiempos modernos, una gracia que nos salva. Y entonces, en las iglesias ya no se predica el evangelio de salvación. Y tenemos más entretenimiento cristiano que predicación del evangelio. La gracia que nos salva está presente en muchas iglesias. Y lamentablemente, aunque puede distraer, aunque puede entretener, aunque puede hacerte pasar un buen rato, no tiene ningún efecto que alivie las necesidades del alma. Pablo predicó la gracia de salvación, la gracia para salvación. Por gracia sois salvos, le dijo a los efesios. Pero no solamente veo en los días de hoy una gracia que nos salva, también veo una gracia que no reina. Déjame explicarte a qué me refiero. En Romanos, Pablo va a hacer este desarrollo. Él va a decir que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, en el versículo 20. Pero va a continuar diciendo, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna. ¿Ves? Creo que vivimos en tiempos en que la gracia no reina, en que el pecado ha tomado el control. Vos miras a la sociedad y te sorprendés de ver el pecado en su máxima expresión. Ya no solamente en las personas, sino también en las instituciones, en las leyes. En las leyes que dicen que está bien lo que la palabra de Dios dice que está mal. En las normativas que son de tropiezo tantas veces para la iglesia, para los cristianos. En las distintas cosas que ves en la sociedad, expresiones de pecado. Y vos decís, bueno, pero no, ¿por qué te sorprende? No, de hecho, no es eso lo que me sorprende, sino que a veces veo esto mismo dentro de la iglesia. Cuando es el pecado el que gobierna en la vida del cristiano. Claro, cuando en tu vida y en mi vida, en lugar de ser la gracia de Dios reinando, es el pecado que nos gobierna. Es el pecado que nos lleva a levantarnos y vivir nuestro día para nosotros, y ocuparnos en nuestros trabajos, y pasar tiempo haciendo nuestras cosas, y quizás decir, bueno, pero yo tengo muchas cosas que hacer, tengo mi trabajo, tengo mis estudios, tengo mi familia, quizás tengo a mi novia, a mi novio, tengo a mis hijos, tengo tantas cosas, y entonces yo no tengo tiempo para buscar a Dios. Y esa es autosuficiencia que nos lleva a creer que podríamos vivir sin buscar a Dios. Pero aparte, ese pecado que se mete en nuestro egoísmo, en pensar solamente en nosotros y no pensar en las necesidades del otro, en cuidarme a mí y no preocuparme por lo que le pasa a los demás. Es el pecado que se mete en nuestros rencores, en nuestras envidias, en nuestras peleas unos con otros, porque tal hermano me dijo, porque tal hermano no me saludó, porque, bueno, a veces estamos todos en casa, ¿viste? Y estamos tanto tiempo en casa que hay fricciones, es el pecado que nos gobierna, pero también es el pecado que nos lleva a ofender a Dios en lo secreto, donde nadie nos ve. Porque
Cuando no está la cámara encendida puedo hacer cualquier cosa, ¿verdad? Nadie me está viendo. Y entonces ahí está el pecado que gobierna en vez de la gracia que reina. Pablo le decía a los romanos, así como el pecado reinó, que también ahora reine la gracia. Porque les recuerda Pablo a los romanos, el pecado reinó para muerte. El pecado siempre trajo muerte, la paga del pecado es muerte, le dice Pablo también a los romanos. Y siempre el pecado va a ofrecerte algo que parece tan atractivo, pero tiene una consecuencia, y la consecuencia siempre es muerte. Pero la gracia trae vida eterna. Y esta gracia de Dios debe reinar también en nuestra vida. En vez de presentarnos al pecado, debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, le dice Pablo a los romanos. Yo veo, hermanos, en el día de hoy, a tantos cristianos viviendo de una forma que evidencian que la gracia, creen en una gracia que no reina. Ahora, no solamente una gracia que no reina, también una gracia que no llena. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, en 1 Corintios va a hablar Pablo de una gracia que no debería ser en vano. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice Pablo. Pablo le está hablando a los corintios y les está diciendo, hermanos, todo lo que ustedes ven en mí es lo que la gracia de Dios ha hecho en mí. Dios ha mostrado gracia para mi vida, me ha traído esto que yo no merecía. Yo fui un perseguidor de la iglesia, Pablo va a recordar esto. Yo fui un blasfemo. Yo hice que otros hermanos blasfemaran el nombre del Señor. Y yo era indigno, era el más pequeño, pero Dios me recibió en su gracia. Y Pablo va a decir, y esa gracia no fue en vano para conmigo. Esa gracia obró de tal manera en mí que me llenó de tanto poder para servir al Señor y para hacer cosas grandiosas. Pablo dice en un momento que él ha llenado todo con el Evangelio, que él ha llevado el Evangelio a todos lados. Ha escrito todas las epístolas que tenemos en la Escritura, las 13 cartas a las distintas iglesias. Nos ha dejado toda la doctrina. Dios le ha utilizado de una manera increíble, de una manera excepcional, de una manera que un hombre jamás podría imaginar. Pablo nunca habría imaginado lo que Dios iba a hacer con su vida. La cantidad de personas que llegan al conocimiento de Dios por la vida de Pablo. Pero Pablo dice, pero no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Pero acá está el detalle. Esa gracia no fue en vano. No fue vacía. Pablo no creía en una gracia vacía. Pero tantos cristianos hoy creen en una gracia que no llena. En una gracia que es en vano, que está hueca, que no puede usarte y que no puede transformarte y que no puede llenarte de poder para servir al Señor. Entonces vos vas por ahí y decís, y bueno, ¿y cómo estás sirviendo al Señor? Bueno, no, yo hago lo que puedo. Pero no es lo que puedes, es la gracia de Dios lo que puede capacitarte para servir al Señor. Pero yo no sé predicar, yo no sé cómo hablarle a alguien de Cristo. Ah, claro. ¿Y cuáles son tus dones? ¿Dones? No, yo no sé cuáles son mis dones espirituales. Pero sí, esos dones que toda la Escritura dice que Dios nos dio por gracia, no tengo idea, nunca escuché de eso. Y entonces vivimos en los días en que en la iglesia solamente se levantan unas pocas personas para hacer todo, pero la mayoría, ahí vamos y hacemos lo que podemos. Pablo le va a decir a los corintios que no reciban la gracia de Dios en vano. Ellos estaban yéndose detrás de motivaciones equivocadas. Ellos estaban viviendo vidas desordenadas. Y Pablo dice que no reciban en vano la gracia de Dios. Dios les exhorta. Y parece que esa exhortación llega hasta los días de hoy. Hermanos, no recibas en vano la gracia de Dios.
No creas por un momento siquiera en una gracia que nos llena. La gracia de Dios es esa gracia que puede llenarte de poder. Cuando vemos el testimonio en la vida de Esteban, dice que estaba lleno de gracia y de poder y obraba milagros. Y después vemos el testimonio, cómo él predica el Evangelio con un coraje que realmente es increíble. Y decimos, ¿qué grande Esteban? No, qué grande es la gracia de Dios. Qué abundante la gracia de Dios sobre la vida de este hombre. Qué abundante la gracia de Dios sobre la vida de Pedro, que pasó de negar al Señor ante una sirvienta y proclamarlo pocos días después ante miles de personas que habían venido a celebrar las fiestas de Pentecostés. Eso decimos, wow, qué cambio, Pedro. No, la gracia de Dios, la gracia que llenó a los apóstoles, la gracia que llenó a los hermanos de las primeras iglesias. Pero llegamos a nuestros días y parece que la gracia no es abundante, es una gracia que no llena. Entonces vivimos vidas pobres, vidas sin poder, y hacemos incluso un servicio, un ministerio pequeño, y nos conformamos con, bueno, esto es lo que pudimos hacer, esto es lo mejor que pude hacer. Pero no se trata de lo mejor que vos puedas hacer, es todo lo que la gracia de Dios puede hacer con tu vida. ¿Crees eso? ¿Crees verdaderamente que Dios puede llenar tu vida con su gracia y usarte con una manera que jamás te habrías imaginado? Bueno, yo quiero decirte que si lo que estás haciendo para Dios hoy es más o menos lo que pensaste que ibas a hacer para Dios, quiere decir que no lo está haciendo la gracia de Dios, lo estás haciendo vos con tus fuerzas. Cuando Dios te llena con su gracia, el resultado es inimaginable. Nunca alguien podría haberlo previsto. Esa es la bendita gracia de Dios. Es la gracia que es abundante para el servicio. Pero no solamente veo una gracia que nos salva, que nos reina, que nos llena, también veo en los días de hoy una gracia que no alcanza. Vivimos en tiempos de escasez. Y muchas veces, cuando se trata de dar, decís, no, pero yo no puedo dar. Yo puedo, hermano, si me vas a pedir que dé una ofrenda, yo no puedo, porque yo no tengo. A mí no me alcanza para llegar a fin de mes, entonces yo no puedo dar nada. Y no, esto no se trata de pedirte tu dinero. Me has escuchado infinidad de veces decirte que no estamos acá para pedirte tu dinero. Que no hacemos todo esto para que vos des una ofrenda, un diezmo. No se trata de eso. Se trata de poner todo lo que tenemos en las manos de Dios para usarlo como Él quiere. Pero muchas veces uno dice, pero ¿cómo es posible con la necesidad que estamos viviendo en una crisis económica como la que estamos atravesando como país y quizás en los momentos difíciles que probablemente has vivido? Y vos decís, bueno, vos no sabés lo que me está pasando, vos me estás hablando de abundancia, pero yo no tengo. Bueno, Pablo le va a escribir a los corintios justamente sobre esto. En Corinto se habían comprometido a levantar una ofrenda y él va a poner como ejemplo las iglesias de una zona muy, muy pobre, las iglesias de Macedonia. Y les va a decir a los corintios, ellos participaron, recibieron esta gracia, la gracia de dar, la gracia de abundar en ofrendas. Y ofrendaron para los pobres que vivían en Jerusalén. Claro, los de Macedonia atravesaban un momento de dificultad económica, de aprietes quizás, pero en Jerusalén había pobreza. Los hermanos no tenían para comer. Entonces estos hermanos de Macedonia recogieron ofrendas y las enviaron a Jerusalén a través del apóstol Pablo. Y ahora Pablo le está hablando a los corintios que se habían comprometido a hacer lo mismo y que ahora estaban ahí regulando a ver qué hacían. Y les va a decir esto en su segunda carta. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate cuántas veces aparece esta palabra, toda. Toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente, toda buena obra. Esa es la gracia abundante de Dios. Y entonces Pablo le escribe y dice, ¿ustedes se quejan de que no tienen abundancia? Miren las iglesias de Macedonia, que en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Esa es la gracia abundante que Dios derramó sobre ellos y que hizo que abunde para que ellos puedan también abundar en toda buena obra. Pero llegamos a nuestros días y lo que veo es una gracia que no alcanza. Pareciera que la gracia de Dios no alcanza en el día de hoy para que nosotros podamos dar al Señor. Y no estoy hablando solamente de dinero, hablo de tiempo, hablo de recursos, hablo de las cosas que Dios te ha dado para administrar. ¿Qué le estás dando a Dios? Acá en el texto específicamente Pablo estaba hablando acerca del dinero, pero esto es aplicable a todas las cosas que Dios nos da para administrar. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que abundemos en toda buena obra. Y vos decís, pero a veces yo no veo esta abundancia. Bueno, Dios te da, de acuerdo a su voluntad, lo que vos necesitas para abundar en toda buena obra. ¿Te acordás de aquella viuda que va a dar esas 2 moneditas? Estaban todos ofrendando ahí en el arca del templo, pero el Señor Jesucristo pone la vista solamente en una mujer que está dando apenas unas monedas. Está abundando porque para ella era todo lo que tenía. Dios no te pide cantidad. Dios lo que pide es todo. Si tu todo es mucho o es poco, esa es otra cosa. Es abundante cuando das todo lo que Dios te ha dado para dar. Pero en nuestras iglesias a veces estamos en el día de hoy pensando, sintiendo que la gracia no alcanza, que la gracia no llena, que la gracia no reina, que la gracia no salva. Por último, que la gracia no basta. Pablo fue un hombre de Dios imitable en todas las cosas. Pero eso no significa que su vida estuvo libre de problemas o de sufrimientos. En algún momento, la enfermedad ataca el cuerpo de Pablo. Y Pablo empieza a orar y a pedir al Señor que le libre de esta cosa que le afectaba tanto. Esta es la respuesta de Dios. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es mi gracia abundante, le dice Dios, la que es suficiente para sostenerte en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Mi gracia alcanza, mi gracia te basta. Y entonces, después de una y otra vez Pablo insistir y pedir a Dios que le sane, va a recibir esta respuesta. No, Pablo, lo que necesitas no es que te sane, necesitas recibir mi abundante gracia, porque mi gracia es suficiente, porque mi gracia basta. Pero en los días de hoy pareciera que la gracia no basta. Yo sé muy bien, hermano, que atravesamos un tiempo de mucho sufrimiento. Desde el 20 de marzo del año pasado nos dimos cuenta que esta crisis que afectaba al mundo era real y también nos tocaba vivirla a nosotros. Al principio no entendíamos, pero después con el paso de los meses nos dimos cuenta de la gravedad. Y entonces empezamos a sentirnos diferentes, empezamos a tener miedo, empezamos a preocuparnos, empezamos a tener incertidumbres. Muchos de nosotros nos enfermamos a lo largo de este año y también algunos hemos perdido seres queridos. Y hemos pasado momentos muy difíciles y todavía continúa y esto no ha terminado. Pero a pesar de todo lo que hemos vivido y de lo que quizás vayamos a vivir, no podemos vivir nuestras vidas diciendo y diciéndonos que la gracia no basta. Dios nos ha dado una gracia abundante y suficiente para sostenernos en medio del sufrimiento. Y cuando estás ahí en tu casa lamentándote por las cosas que estás sufriendo, cuando estoy acá en mi casa sintiendo lástima de mí mismo por las cosas que me han pasado, lo que estoy diciendo es que no creo en la gracia abundante. Lo que estoy hablando es
Estoy creyendo en una gracia prefabricada, en una gracia que no basta, en una gracia que no es suficiente en medio de mi sufrimiento. ¿Es tu sufrimiento más grande que la gracia de Dios? No, de ninguna manera. La gracia de Dios alcanza. Solamente tenés que buscar al Dios de toda gracia. El sufrimiento es real y no tiene sentido negar cuando estamos sufriendo. Pero la gracia de Dios también lo es y no tiene sentido ignorarla y vivir la vida sin creerla y sin recibirla, porque es suficiente para sostenerte durante todo el tiempo de prueba. Pablo dice que nuestra experiencia acá, en la tierra, y nuestras tribulaciones y nuestras angustias son temporales y que no se comparan con lo que vamos a vivir en la gloria, con ese eterno peso de gloria que tiene nuestra esperanza. Entonces no te des por vencido y no te quedes ahí caído y teniendo lástima y teniendo miedo y teniendo compasión de ti mismo, sino lleno de la gracia de Dios para sostenerte hasta el fin. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que justamente ha hecho, estar con cada uno de nosotros. Veo en la palabra de Dios una gracia abundante. Una gracia que abunda para sostenerme en el sufrimiento. Una gracia que abunda para sostenerme cuando tengo que sacrificar, cuando tengo que dar al Señor. Una gracia abundante en el servicio para capacitarme, para llenarme de poder, para poder realmente obrar y hacer una diferencia en este mundo. Y no que mi vida pase desapercibida, sino que Dios me use de tal forma que pueda cambiar el mundo que me rodea. Una gracia que me capacite para mantenerme fiel, que me santifique. Una gracia abundante para salvación. Esa es la gracia que yo veo en la palabra de Dios. Esa es la gracia abundante en la que creo. ¿Cuál es la gracia en la que crees vos? ¿Es acaso una gracia que no basta? ¿Estás sufriendo y la gracia de Dios no es suficiente para vos? ¿Es una gracia que no alcanza? No le puedo dar nada a Dios porque no me alcanza. ¿Es una gracia que no llena? Y no sé, hago lo que puedo para servir a Dios. ¿Es una gracia que no reina quizás en una vida en que gobierna el pecado? ¿O es una gracia que nos salva? Porque ves, cuando prefabrico la gracia de Dios y dejo de creer en la gracia abundante, también dejo de creer en la gracia que salva. Y hermanos, fuimos salvos por esa gracia. La creas o no, esa gracia ha estado ahí para salvarte, para santificarte, para capacitarte en el servicio, para darte todo lo necesario para poder sacrificar a Dios, sacrificios gratos a Dios, y para sostenerte en el sufrimiento. Esa es la bendita gracia de Dios. Se nos insta a crecer en esa gracia. Se nos dice que debemos estar firmes en esta gracia, porque claro, van a venir momentos de dificultad. Se nos dice que debemos perseverar en la gracia, porque muchas veces tenemos ganas de tirar todo y abandonar todo. Se nos dice en la palabra de Dios que debemos encomendarnos a la gracia de Dios. Y se nos dice que debemos esforzarnos en esta gracia de Dios. Esto no va a ser fácil, pero ahí está la gracia abundante, solamente tenés que fortalecerte con ella. Y finalmente, Pedro nos dice que debemos esperar en esa gracia que se nos va a traer cuando sea manifestado Jesucristo. Hay que continuar esperando. Mientras tanto, la gracia abundante se manifiesta en nuestras vidas. Te invito a orar, a cerrar tus ojos y ahí donde estás, a hacer una oración y a decirle a Dios con tus palabras: Dios, gracias
por esta gracia abundante. Gracias por la abundancia espiritual que has traído a mi vida cuando me salvaste. Y quizás en esta mañana puedas rendirte a esa gracia, para que sea la gracia de Dios la que gobierne tu vida y no el pecado. Para que sea la gracia de Dios la que te capacite para servir. Y le puedas decir, Dios, yo quiero servirte. Yo quiero vivir una vida de santidad. Yo quiero dar todo lo que tú me des. No quiero quedarme con nada. Y yo quiero aferrarme a tu gracia en medio del sufrimiento. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la abundancia espiritual que vemos en ella. Gracias por esta abundancia que vino por medio de Jesucristo. Y Padre, gracias por esta gracia abundante que se manifiesta en nuestras vidas. Que podamos creerla, que podamos vivirla y que otras personas puedan verla en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Bernabé llega a Antioquía, enviado por los apóstoles, para ver qué estaba pasando ahí, porque se había empezado a predicar el evangelio en Antioquía y parece que habían algunos que habían creído. Los apóstoles envían a Bernabé para ver qué sucede en Antioquía. Cuando Bernabé llega a Antioquía, dice la palabra de Dios que vio la gracia de Dios. ¿Qué es lo que vería Bernabé si un día llegara a nuestra iglesia? ¿Vería la gracia de Dios? ¿La verdadera gracia abundante de Dios? ¿Qué vería Bernabé si lo invitaras a comer a tu casa? ¿Qué vería en vos? ¿Vería la gracia de Dios? ¿O vería esta gracia prefabricada de las iglesias modernas? Que la gracia de Dios que se muestre en tu vida, que todos vean, sea la gracia de Dios abundante que vemos en las Escrituras.